Hola mis hermanos, bienvenidos a mi canal. Estamos ahora en la segunda parte del video de señales antes del fin. Bueno, vamos a continuar. Sí, es un tema bastante específico lo que es señales antes del fin. Por lo tanto no voy a hacer como un resumen porque si no se va a extender muchísimo el video. De seguro este video ya va a tener más o menos 1 o 2 horitas. Por eso te recomiendo que antes de ver este video veas el anterior, que ahí explico con detalles el contexto, armonías bíblicas con Apocalipsis y demás. Pero bueno, vamos a seguir continuando con el mismo contexto anterior, que hoy nos toca eh, centrarnos en la venida del Hijo del Hombre. Bueno, vamos a dar comienzos y vamos a hacerlo con armonía bíblica, que para eso así tenemos que estudiar las escrituras, viendo versículos que se puedan coordinar, que den una misma enseñanza, una misma fuente, y para eso es lo que estamos llamados a estudiar bien la Biblia. Bueno, en primer lugar, este es un tema secundario, a ver, porque creas en el rapto, porque creas en el anticristo, porque creas en que no es así y demás, no te va a asegurar una salvación ni te la va a asegurar que la pierdas. Primero, bueno, la salvación no se pierde. Pero al ser temas secundarios pueden que hayan dudas en las escrituras, si bien no es un tema de salvación o no, aunque hay algunos temas que sí, pero en sí no es de fe. Eh, Solo que son dos posturas diferentes y cada una pueden tener sus consecuencias. Pero a ver, no digo que esta sea la verdad absoluta porque lamentablemente somos seres humanos que tenemos errores, y así como tenemos errores podemos tener errores doctrinales. Pero en tema de fe y eso sí podemos tener una verdad eh, con una fuente y armonía bíblica que sí aluda a lo mismo. Quizás nos falte algo, quizás no, pero es lo que Dios nos ha podido dar, es lo que Dios nos ha dado en espíritu para que podamos tener esa guía, esa fuente, porque nuestro cerebro lamentablemente está muy limitado por culpa del pecado. Así que en primer comienzo no voy a decir que esta es la verdad absoluta, si bien es una muy buena armonía bíblica, cosa que la teoría dispensacional en reiteradas ocasiones no, no cita mucho la Biblia, porque es una teoría que se creó, y así como se creó se fue expandiendo y bueno, fue lo que más le agradó al hombre y lo que más le gusta al hombre, todo así apocalíptico, que ya estamos en el último final y demás. En resumen o puntos claves que fue del anterior video, así como ahora que me voy acordando, porque estamos haciendo videos, viste, sábados por sábado, domingos por domingo, y me voy olvidando. Pero lo que estuvimos tratando es que las señales en sí no son de que ya viene el fin. A ver, estas señales, terremotos, que ustedes pueden ver con claridad en la noticia y demás, son producto de este mundo corrompido. ¿Qué pasa? Que la teoría dispensacional cree que estas señales aluden a que ya Cristo viene, ya Cristo ya está por venir. En primer lugar, Cristo puede venir cuando quiera. Puede ser mañana, puede ser hoy, puede ser en cualquier momento. Por eso debemos de estar velando y orando y haciendo las cosas bien, estando ya preparados. El Señor puede venir en cualquier momento. Eh, Nos puede sorprender como si se tratase de una muerte. No podemos saber, no podemos decir, y hoy me muero, mañana me muero, no, porque no sabemos. Lo mismo pasa con la venida de Cristo, no sabemos cuándo va a venir, por más que haya una señal muy evidente. Las señales son a partir de su primera venida de Cristo hasta su segunda venida. En todo ese tiempo cronológico van a ocurrir cosas, eh, van a seguir pasando cosas, porque si vemos en historia, vemos que los anticristos vienen ya desde muchos siglos antes. Terremotos siguen viendo muchos siglos antes.
Quizás sí puede ser que sean un poquito más graves, un poquito más fuertes, pero bueno, es consecuencia de este mundo corrompido, este mundo que está gobernado por Satanás y demás. No nos tiene que sorprender, simplemente son señales que, bueno, tienen que pasar. Es necesario que acontezca. No se alarmen, nos dice el Señor. No se turben. ¿Qué pasa? Hoy en día pasa eso y ya dicen, es el apocalipsis, ya estamos en el final, la gente se empieza a turbar. No están cumpliendo lo que Dios dijo, no se turben. Por eso, el que se turba es porque en realidad algo mal está pasando en su vida que, que quizás está en pecado y se está alarmando. Pero bueno, eso, si estás en pecado, alarmate ahora mismo, porque el Señor puede venir cuando quiera. Entonces la teoría dispensacional hace dar miedo. Yo pertenecí a esa teoría y sí, te hacía dar miedo, te hacía alarmarte en todo tiempo, que ya estás en el final y demás. Pero no es así. Como les vuelvo a decir, todas estas cosas van a acontecer hasta que Jesús venga. Y es así, como tribulaciones de la iglesia, persecuciones y demás. Pero bueno, ahora lo vamos a ver detalladamente. Eso por un lado un pantallazo. También el anticristo. El anticristo está en todas cosas, en todas partes. No es que sea la vacuna, que sea una marca. No. Es como el mundo hoy lo vemos. Pero bueno, vamos a ir directamente a lo que tenemos que estudiar hoy. Que lo vamos a encontrar, bueno, en el mismo capítulo 24, versículo 29 hasta el 51. Tenemos un estudio bastante largo. Así que prestemos atención y veamos que el Señor nos guíe. Bueno, comenzamos. Versículo 29 nos dice, e inmediato después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué vemos acá? Bueno, les vuelvo a repetir, la tribulación habla desde la primera venida hasta su segunda venida. Las tribulaciones de la iglesia como persecuciones religiosas y todo lo que conlleva a estar en contra de la voluntad de Dios. Después vemos una señal que nos dice el sol se oscurecerá. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, se refiere, ¿qué se refiere? Bueno, la luna no dará su resplandor, también nos dice, las estrellas caerán del cielo, también nos dice, y las potencias del cielo serán conmovidas. Bueno, recordemos que cuando Jesús dice estas cosas, habla en parábolas. Jesús, a lo largo de todas las cosas, nos enseña que habla en parábolas. Sin parábolas no hablaba. Todo el tiempo hablaba en parábolas. Era todo simbólico, todos símbolos. Si bien algunas cosas las decía realmente porque decía realmente. Ahora veamos esto que nos dice el sol se oscurecerá, las estrellas y demás, en una armonía bíblica que lo podemos ver en Apocalipsis 6:12. Entonces vamos a Apocalipsis 6:12, que ahora vamos a ver qué es lo que nos quiere decir en este pasaje de las señales. Ya la gente está atenta a que el sol no se oscurezca, que esto que el otro, y así viven, muy atormentadas. Bueno, Apocalipsis 6:12 nos dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció, como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió en su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las montañas
y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Bueno, ¿qué vemos? Volvemos al versículo 12. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, las estrellas cayeron del cielo sobre la tierra como higuera. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá? En primer lugar, si vemos que Apocalipsis es todo símbolos. No podemos interpretar este libro como un libro literario porque vamos a pensar que estamos en un en un cuento que hay dragones, que hay terremotos, que hay demás. Bueno, que hay ángeles y demás. Es todo simbólico, por eso se llama revelaciones, que a Juan se le reveló estas cosas para que lo anunciase de las cosas que van a acontecer. ¿Qué vemos en esta parte, del 12 al 13? Vemos que cuando el Señor venga, las cosas van a dejar de funcionar, las cosas van a cesar. Cuando Él venga, todas las cosas se van a terminar. Lo que va a seguir funcionando va a ser su palabra, pero las cosas terminarán. Entonces vemos que el sol se oscurece, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Bueno, esto, la teoría dispensacional, no lo estoy acusando porque yo también creía esto. Pensábamos que eh, el Señor va a venir y va a arrebatar el rapto secreto, a todas las personas de Dios. Y la gente se iban a quedar por 7 años en la gran tribulación. Estos 7 años van a acontecer tribulaciones, guerras, terremotos, el sol se va a oscurecer. Y dicen también que las estrellas caerán del cielo. Pero ¿qué pasa? La- las estrellas, si caen del cielo, si caen en la Tierra, las estrellas son más grandes que el planeta Tierra. Las estrellas son mucho más grandes. Destruiría todo. Por eso nos da a entender que cuando el Señor venga todo va a cesar. Por eso nos dice en un pasaje que eh, todo pasará, pero su palabra no pasará. Su palabra va a seguir en juicio, su palabra va a seguir eh, en juicio o en presencia con Él. Por eso, su palabra va a seguir trabajando. Lo que no va a seguir trabajando va a ser el mundo, el espacio, los cielos y demás. Que es por eso que todo va a cesar. Por eso les digo, no hay 7 años de gran tribulación, ya estamos en la tribulación. Y si las estrellas caen del cielo, entonces nos morimos todos. Por eso va a pasar cuando ya el Señor venga. Después dice, bueno, también, y el cielo se desvaneció como un pergamino. Bueno, está hablando de símbolos, de que todo va a cesar. Después dice algo muy interesante. Dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Qué nos enseña acá? Todos, todos, literalmente todos, del más poderoso al más pequeño, van a temer de Dios, van a temer de su presencia. Toda rodilla se inclinará. El tema es que estas personas se querían esconder. ¿Qué nos enseña? Bueno, los malos van a tener su tiempo límite, por así decirlo. Y cuando el día llegue, se van a querer esconder. Sea cualquiera, del más poderoso al más pequeño, cualquiera va a temer de Dios. Ahora quizás no. Vemos que no hay temor de Dios. Eh, con facilidad vemos que no hay temor de Dios. Pero cuando el día llegue, o cuando estén en presencia de Él, van a temer y se van a querer esconder. Versículo 16 nos dice también algo importante y dice,
Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, estas personas querían matarse, ya no veían más solución, tenían miedo de Dios. Bueno, la teoría dispensacional dice que en aquel tiempo se van a querer suicidar y no va a haber muerte. No, la muerte huirá de ellos. Pero lo que nos quiere decir es que las personas estas em, no van a querer, o sea, van a querer morirse, pero con el único fin de escaparse de la ira de Dios. Pero eso no va a pasar. La muerte no, la opción de suicidarse no va a ser una opción de, para, para omitir el juicio de Dios. Claro que no. El juicio de Dios está sobre nosotros, sobre aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Y nada lo va a poder escapar, nada lo va a poder ocultar. Por eso nos dice dice, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira de Dios, la ira del Cordero. Nada va a poder omitir el juicio de Dios. Y vemos que hay gente que quieren hacer eso, quieren omitir, quieren detener. Hubo una noticia que no sé si es real, pero puede ser que sí. Primero tenían una mala interpretación de las escrituras. Ellos pensaban que iba Jesús venir a Israel o a algún lugar, no me acuerdo bien. ¿Qué pasa? Había una puerta gigante y pensaron que Jesús iba a venir en aquella puerta. ¿Qué hicieron? Taparon la puerta, pensando que Jesús no iba así poder venir, retrasando el plan de Dios. Pero no, vemos que Jesús no va a venir en esa puerta, claro que no. Pero ¿qué pasa? Las personas, el humano quiere detener el juicio de Dios, no quiere saber el juicio de Dios, quiere ralentizar el juicio de Dios, pero no, el juicio de Dios está sobre todos, sea para condenación eterna o sea para salvación eterna, y nada lo va a poder detener. Después vemos en el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá ser salvo? Es la pregunta. ¿Quién podrá hacer la voluntad de Dios? Bueno, si bien no estamos estudiando Apocalipsis, estamos estudiando Mateo, acá vemos una gran armonía de Mateo 24, ¿no? De lo que nos quiere decir todas estas señales. Bueno, continuamos. Em, ¿Qué vemos en esta parte? Bueno, lo que vemos es que desde la primera venida habrá terremotos, pero acá no habla literalmente, acá habla del evento de Jesucristo, su segunda venida. Toda esta armonía nos enseña de cómo será la segunda venida de Cristo. Puede ser en cualquier momento, y cuando el día llegue no es que va a ocurrir todo eso, sino que todo ya está. Es decir, todas estas cosas van a acontecer desde su venida hasta su segunda venida. Es decir, desde su primera venida hasta su segunda. Y no hay más opciones. Cuando esto ocurra, todo se terminó. Entonces, esta armonía nos enseña algo también sobre el sol. No significa que se va a poner negro en cualquier momento, o sea, y después cuando se ponga negro va a venir Jesús. No, no. Es cuando venga Él. En su segunda venida todo va a dejar de funcionar, menos su palabra, por supuesto. Se terminó todo. La luna, eh, estando, se va a poner negra porque están sujetas del sol. Sabemos que la luna brilla gracias al sol. Dejará de funcionar y las estrellas caerán del cielo. Bueno, acá, sí, vuelvo a decir nuevamente, si piensan que estoy leyendo, sí estoy leyendo, pero también quizás algunas cosas hago en paréntesis. La teoría dispensacional dice que, por ejemplo, los 7 años
van a caer estrellas y va a pasar todas estas cosas. Bueno, yo le hago una pregunta a ellos, lo cual yo también era ante de parte de ellos. Obviamente esto no va a afectar nuestra salvación, o eso creo. Pero volviendo al tema, las estrellas son muchos, mucho más grandes que el planeta Tierra. Por lo tanto, si son 7 años de gran tribulación, y son 7 años que en cualquier momento de eso pueden caer estrellas, y yo diría que se morirían todos, porque prácticamente son mucho más grandes que las estrellas. Y ustedes saben lo que pasa si cae un meteorito en el planeta Tierra, no es que va a afectar una sola parte, no, sino que, a ver, no soy astrónomo ni mucho menos científico, pero cuando cae un meteorito en el planeta Tierra, lo que hace es, bueno, primero la explosión entra en la capa, obviamente tiene que ser un meteorito muy grande. Si es un meteorito de tamaño de una casa, podría desintegrarse cuando está cayendo. Lo que pasa es que la atmósfera y todo eso, bueno, lo va descomponiendo y puede quedar un pedacito chiquito. Lo que pasa es que cuando cae una estrella al planeta Tierra, es muy grande, lo cual se va a desintegrar, pero muy poco, va a romper todo, la capa de ozono, todo. Entonces va a entrar como venga. Lo que pasa es que cuando caiga, no es que se va a quedar incrustado en una sola parte, no, eso hace, creo que se le dice explosión cósmica o no sé cómo se le dice, pero larga todo partículas, todo minis meteoritos que van cayendo en toda la Tierra y literalmente destruye toda la Tierra, todo ser viviente, sobrecalentamiento y demás. Por eso le digo, entonces tenemos que descartar los 7 años de gran tribulación porque se morirían absolutamente todos y nadie se va a llegar a arrepentir. Entonces estas estrellas caerán. Estas dos cosas van a dejar de funcionar. Primeramente por el sol, sabemos que el sol es lo que sostiene todo. Esto sí va a ocurrir, pero cuando venga Jesús, todo va a dejar de funcionar. Pero el hombre, la humanidad, no deja sin funcionar. Va a tener que rendir cuentas a Dios. Y por eso querrán esconderse en las cuevas. Incluso los hombres más poderosos de la tierra y más soberbios querrán querer huir ante la presencia de Dios. Y también los siervos tendrán que rendir cuentas. El ateo, el burlón, el que ignoró, el que vivió libremente, temblará ante Dios y querrá morirse, escapar, pero no va a poder escapar. Por eso es que la muerte huirá de ellos y tendrán que rendir cuentas. Nosotros también tenemos que rendir cuentas. La iglesia tiene que rendir cuentas por las cosas que está haciendo. Nosotros tenemos que rendir cuentas por las cosas que estamos diciendo también, las cosas que hacemos. Todos van a rendir cuenta. Nadie es uno más ni nadie es uno menos. El tema es que uno tiene que saber si está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal. Pero bueno, todos vamos a tener que rendir cuentas. Entonces, no se van a poder escapar del día del juicio por más que Él aún no venga. Incluso la muerte misma es el juicio para tu propia vida. Pero bueno, eso es lo que pasa en realidad. Así que el ateo va a tener que rendir cuenta por más que diga, no, yo no creo y no me va a afectar. No, vas a tener que rendir cuenta. Incluso la iglesia que dice, no, yo soy santo, ¿cómo voy a rendir cuenta? Vas a tener que rendir cuenta. Todos vamos a rendir cuenta. O sea, para condenación eterna, o sea, para vida eterna. Versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. ¿Qué nos está diciendo acá? Lo único que van a ver será a Cristo. Era verdad, todo verdad, van a decir. Y por eso van a querer matarse, pero la muerte huirá de ellos. Habla de lo mismo en Apocalipsis. Todo cesará menos el alma. O va a ir en presencia de Dios o va a ir lejos de su presencia, que es el infierno. Y por eso querrán escapar, pero no van a poder.
Jesús viene con poder. Ya no viene a servir eh, como vino en su primera venida. Que Jesús literalmente vino a servir. El Dios Supremo vino a servir en la tierra, estuvo sobre nosotros. ¿Qué hizo el humano? ¿Lo recibió? No, lo mató. Entonces, Él no va a venir obviamente a vengarse. No, no. Ahora nosotros tenemos que tomar el lugar de siervo que tomó Jesús. Sí, no con poder, solamente siervo. Y Él va a venir a ejecutar el juicio. Por eso dice, Jesús viene con poder. Ya no viene a servir, sino que viene a juzgar. No vino a dejarse matar, viene a ejecutar los juicios. Versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué nos dice? Bueno, ahora vamos a ver en Apocalipsis 14, así que vayamos a Apocalipsis 14 rápidamente. Apocalipsis 14, a ver si lo noté. Bien, a ver, yo acá tengo anotado una parte, capaz que sea Apocalipsis 14, versículo 6. El mensaje de los tres ángeles dice. Bueno, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua de pueblo. Versículo número 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, acá vamos a volver nuevamente diciendo lo mismo. Apocalipsis no es un libro literario. Apocalipsis es un libro simbólico. Por lo tanto, no debemos esperar a los ángeles que aparezcan en el cielo anunciando estas cosas. No, no. Acá es que quiere decir que se va a anunciar esto, el Evangelio, a toda nación, tribu, tierra, lengua y pueblo. Lengua lo que quiere decir es a todo idioma. Bueno, volvemos a Mateo. Bueno, ahora, no, perdón. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Bien, 4:13 nos dice. La venida del Señor. 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta descenderás del cielo, y a los muertos en Cristo resucitará primero. Luego nosotros lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bien, ¿qué nos está diciendo acá? Bueno, en primer lugar, esta es la armonía. Prácticamente lo que nos está diciendo esa voz de arcángel o de trompeta es la voz de Dios. ¿Se entiende?
Y que dice, y enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué nos está diciendo? Si nosotros, esto a mí me recuerda la parábola que hizo el Señor Jesucristo de los peces. Bien, ¿qué nos decía de los peces? Se los digo rápidamente, así no lo leemos tanto. Ustedes se pueden fijar, la parábola de los peces. Nos decía que decía, el reino de los cielos es semejante a un hombre que echaba red sobre el mar. Y bueno, juntaba toda clase de peces. Los puso en un balde, según lo que yo me acuerdo, y fue separando los peces buenos de los peces malos, los peces que servían de los inútiles. Por lo tanto, es algo así. Por eso nos dice en ese versículo que son ángeles que van a separar eso. Pero bueno, así es el reino de los cielos, prácticamente. ¿Qué nos estaba diciendo acá en Tesalonicenses? Bueno, acá lo que nos está diciendo es que, en primer lugar, está hablando sobre los que no tienen esperanza, los que ya no tienen más esperanza, los que están durmiendo, los que duermen, los que no son espirituales, o algo así. Después nos dice que genera mucha controversia en la teoría dispensacional. Arrebatados. ¿Qué nos quiere decir esto? Arrebatados quiere decir como que nos salva de algo. Bien, puede ser que nos salve de cualquier cosa, porque puede ser que caigan estrellas y demás, pero eso va a ser al final. ¿Se entiende? El arrebatamiento nos quiere decir si vos en ese momento, por eso dice, y los que hayamos quedado, o sea, los que quedaron justo en ese momento, ponerle que mañana viene Jesús, que puede venir en cualquier momento. Los que hayan quedado vivos en su venida, ¿qué va a suceder? Que van a ser arrebatados. No van a ver la muerte. ¿Se entiende? Y los que estuvieron muertos, ponele probablemente nosotros, no sé, los que estuvieron muertos van a resucitar. Dice que van a resucitar primero. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Qué no quiere decir los muertos en Cristo? No es solamente los muertos martirizados, sino los muertos que terminaron su vida en Cristo. Eso van a resucitar, y los que estén, que sí van a quedar personas vivas antes de su venida, seguramente generación futura o lo que sea, puede ser mañana, por eso no sabemos. Vamos a ir juntamente con ellos y bueno, estaremos en gloria con el Señor. Entonces, esto es lo que nos está enseñando. No es que van a ser 7 años que cuando vaya el arrebatamiento, después 7 años van a sufrir las personas que se hayan quedado en la tierra. No, no, no. Esto es todo al final. Las señales no, las señales son producto de este mundo corrompido. Las señales son de su primera venida hasta su segunda. Pero esto sí, el arrebatamiento, lo que van a resucitar muertos en Cristo, es al final. ¿Por qué? Porque si se quedan los 7 años, se van a morir, porque todas las cosas que van a pasar. Pero no, es así, mis hermanos. Por eso nos dice alentados los unos a los otros con la palabra de Dios, alentados. Hay que tratar de salvar almas. No es eh, no sé si en sí nuestra misión, porque sí es algo, hay que predicar el Evangelio de toda criatura. Primero debemos de salvarnos nosotros y después alentar a los demás. Con estas palabras, la vida eterna. Bueno, seguimos. Entonces, la voz de trompeta. Las trompetas antiguamente se usaban para anunciar que algo grande iba a ocurrir. Nuestros cuerpos, si estábamos, o si estábamos vivos, seremos arrebatados, justamente lo que le estabas diciendo. En ese momento, juntamente con él y todos los hombres de Dios, que probablemente quedaron muertos en Cristo, también resucitarán. Pero los otros serán juzgados, serán para juicio.
Entonces, seguimos, versículo 32, que en algunas Biblias aparece como la lección de la higuera, pero bueno, acá no tengo ningún título. Seguimos, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Bueno, ¿qué pasa acá? La teoría dispensacional dice que las ramas, que cuando esté tierna y cuando hayan señales, en realidad, es porque sabemos que Dios está cerca. Ponele ahí terremotos, Jerusalén se reconstruye nuevamente, se hace nación, que más muerte y demás, ya dicen que es producto de que ya Jesús está por venir. No, Jesús puede venir en cualquier momento, ya estamos viviendo la tribulación que ellos dicen, los 7 años, ponele. Ya estamos viviendo eso desde su primera venida hasta su segunda. Bien, ¿qué nos quiere decir? Esta vez el Señor vendrá con su corona. Antes Él vino, pero sin corona. Vendrá con todo su poder y la hoz aguda es para cortar los frutos de la tierra. Él va a buscar el fruto. Por eso esto también podemos ver de la higuera. Hay una parábola también de Jesús que decía que él estaba hambriento y fue a buscar una higuera, vio una higuera que se veía con muchas flores, perdón, con muchas hojas. Y bueno, lo que tiene la higuera tiene muchas hojas, pero al tener muchas hojas uno piensa va a tener fruto. Bueno, Jesús fue en busca de los frutos, porque no le importan las hojas, y no había ningún fruto. ¿Qué hace el Señor Jesús? Maldice la higuera, y eso lo que representa es la iglesia que está maldita cuando no hay fruto. ¿Se me entiende? Israel incluso puede ser una maldición, por así decirlo, porque de allí vino todo lo que le pasó a Jesús. Pero bueno, ese es otro tema. Él busca fruto, a buscar su iglesia, a sus escogidos. Ya todo está hecho, la hora ha llegado, el fin del mundo puede ser. Entonces es hora de sacar la hoz y sacar fruto, cegar la tierra misma. Ahora veamos en Apocalipsis 14:14, rápidamente. Apocalipsis 14:14. Dice, bueno, el título de la tierra es cegada. 14. Miré y aquí una nube blanca. Lo blanco representa la santidad. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, rey, y en la mano una hoz aguda que va a sacar fruto. Y del templo salió otro ángel. Templo representa estar en presencia de Dios, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Qué nos quiere decir? Esto también va para uno en personal. El Señor te da un tiempo prudencial para que vos ya estés produciendo frutos. Lo mismo le va a dar a la tierra. Va a dar un tiempo prudencial que el Señor va a decir, bueno, voy a ir, es mi hora, ya la hora ha terminado. Por eso les digo, puede morir en cualquier momento, ya la tierra ya puede estar madura y el fruto es hora de cortar los frutos a los escogidos, ¿entiendes? Los frutos lo podemos ver como fruto del Espíritu Santo, creo que era Galatas 5. Ahí pueden ver los frutos del Espíritu Santo y se pueden autojuzgar si realmente tienen fruto. Obviamente los frutos no es solamente paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fidelidad y demás. El Espíritu Santo mismo es un fruto que te va a estar guiando. Pero para eso tenemos que estudiar la Biblia y estar en armonía si estamos en sintonía con Dios y la voluntad de Dios. Y saber si estamos produciendo fruto. Bueno, acá yo noté Daniel. Daniel
7:3. A ver, vamos a ir a Daniel. No sé qué era lo que había anotado, porque tengo todo esto anotado, pero vamos a ver. Daniel. Bueno, acá tenemos también otra armonía de la Biblia. Vamos a leerlo nomás. Dice, Daniel capítulo 7 versículo 3. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y ahí no, también nos dice prácticamente casi lo mismo. Volvemos, volvemos a Mateo. Mm. Entonces el ejemplo de la higuera, ya podían ver que sus frutos ya estaban maduros y debían retirarlo. Bueno, seguimos. Versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? Bueno, cuando ya todo esté maduro, será retirado, así como la higuera. Eh, la generación a la que Jesús se refiere no puede ser la generación de los discípulos, porque ellos nunca vieron a Jesús regresar en gloria como se describe en Mateo capítulo 24. Es sin duda la generación que vea estas señales, estos eventos, y el regreso de Jesús no serán en un lapso de 1000 años, sino que sucederán en serie. Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, que todo va a cesar, todo va a dejar de funcionar, pero su palabra seguirá en función. Él seguirá su juicio, su trabajo, su hoz, etc. Sin embargo, toda la tierra, el universo pasará y dejará de funcionar. En la eternidad, el Señor va a seguir funcionando, su palabra va a seguir enseñando. De hecho, Él en la eternidad nos puede seguir enseñando y explicando tales cosas en perfección. Así como su palabra continua hoy seguirá en la vida eterna. Y gloria a Dios por eso. Bien, ahí nos va a, a enseñar literalmente y literalmente sin errores. Nosotros podemos tener errores, así como yo también. Y todos los predicadores de sana doctrina incluso pueden tener errores. Versículo 36. Nos dice el capítulo, nadie sabe ni el día ni la hora. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe, literalmente nadie sabe. No hagan cuentas, ni fechas, ni meses, ni nada, porque ni los ángeles saben, solo Dios. No podemos tomar el conocimiento de Dios, y esto va porque no saben cuándo es el fin del mundo, ni siquiera es por las señales que se ven. Pasa una señal y ya dicen, estamos cerca del fin. No es así. El fin está en cualquier momento. Es como si yo les dijera, ¿cuándo es el fin del mundo? Y ustedes me responden, y dentro de 3 años. Y yo le digo, ¿por qué? Porque todo está mal. Yo le digo, no, no es por eso. Si el fin del mundo no va a venir porque todo esté mal. Jesús va a venir porque ya esté maduro el fruto. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, Jesús explicó lo que quiso decir con los días de Noé. ¿Qué nos está refiriendo? Se nos refiere a una vida centrada alrededor de las cosas normales, comiendo, bebiendo, dándose un casamiento. Y esto no quiere decir que esté mal, sino que todos van a estar en sus cosas cotidianas. En otras palabras, la vida será como siempre.
reprobada tal vez, pero usual. Pero Noé estaba centrado en Dios. Eso tenemos la diferencia. No es que Noé no comía ni bebía. No, lo que nos quiere decir que Noé no estaba centrado en la comida, en la bebida, en los casamientos y demás. Solamente en Dios. El mundo normal no. El mundo normal dice, comamos y bebamos porque moriremos. ¿Se entiende? Versículo 38. Bien, versículo 38. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Aquí lo que nos enseña que vivían normalmente, pero sin Dios. Era el principio que decían los corintios. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Fiestas, disfrutando, etcétera. Hasta que Noé entró y ahí pasó todo. Hasta que el fruto fue maduro, ¿se entiende? Bueno, versículo 39. ¿Qué nos quiere decir igual cuando Noé entró? Quiere decir que cuando sea el tiempo de Dios, ¿se entiende? No es que era el tiempo de Noé, sino que era el tiempo de Dios. Porque recuerden que Noé no cerró la puerta, fue Dios quien cerró la puerta. Entonces, el tiempo de Dios. Así que no dan cuenta, simplemente esperemos que Dios cierre las puertas y listo. Ahora tratemos de construir el arca, ¿entiendes? Y tratando de entrar los mayor animales posible, las mayor personas posible en el arca. No importa si se burlan y demás. Versículo 39. Bien, nuevamente, versículo 39. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Claro, nadie va a saber, lo va a tomar desprevenido. Y hay de aquel que esté apartado de Dios. A ese sí lo va a tomar de sorpresa. Ellos se reían y burlaban de Noé, y no entendieron hasta que Noé entró en el arca. Aquellos días de Noé fueron advertidos y finalmente llegó el juicio. Para aquellos que habían ignorado las advertencias, llegó repentina e inesperadamente, tal y como está pasando hoy, y así también va a suceder porque van a ver que eh, van a querer que se arrepienta tal persona, le van a predicar el evangelio, se van a burlar. Está pasando hoy, sigue pasando, solamente que cuando venga el día del Señor lo va a tomar de sorpresa. Versículo número 40. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Bueno, está hablando del mismo ejemplo de la higuera, también del arrebatamiento, solamente que va a ocurrir en el final, no antes no el principio de dolores, como se dice, no el principio de los 7 años de tribulación. Versículo 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Bueno, los que estén vivos, arrebatados, los que estén muertos, resucitados. Estarán con Cristo, con cuerpos glorificados por la eternidad. Y los otros, bueno, en juicio. No queda otra. Versículo 42. Velad. Esto ahora nos da una, una advertencia que hagamos nosotros en estos tiempos. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto es algo para aplicar, algo que debemos de aplicarlo ya. Dice, velad es estar atento, es estar en guardia, estar caminando en santidad, gozosos, no gozosos de riéndose, de festejar, de ay, mira qué feliz estoy, no, gozosos de estar en paz,
con el Padre, gozosos de que Dios está todo en control, estudiando, orando y demás, en alerta, tratando de no pecar, mortificando el pecado, luchando. Sé que no vamos a llegar a la perfección, pero yendo a la perfección. El consejo para nosotros es estar estudiando y practicando su palabra. ¿Se entiende? Es estar estudiando y practicando su palabra. Todo eso viene el caminar en santidad, el obedecer, el arrepentirse, el ayudar y luego el enseñar, el predicar. Y así darás frutos. Primero darte frutos vos y después ayuda a que otros también den frutos. Versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría llenar su casa. Y nosotros lo leemos, ¿verdad? Yo pertenecía, puedo decir, a la teoría dispensacional. ¿Qué pasa? Nunca se me ocurrió en la mente dar fechas, un poco de sentido común. No, no me creo sabio ni nada, pero si la Biblia dice ni el día ni la hora saben, ni siquiera los ángeles, solamente Dios. No voy a decir, entonces vamos a dar una fecha igual. No, no, sentido común. No hay que poner fecha. Si ponemos fecha estamos tomando el lugar de Dios. ¿Se entiende? El lugar superior incluso de los ángeles. No, gente, hay que tener un poquito de sentido común. ¿Qué pasa si yo digo, y ha pasado, yo, gracias a Dios, no llegué hasta ese extremo, pero ha pasado que una persona, no recuerdo su nombre en su canal, simplemente era una persona que, bueno, creció primero, no me gozo por eso, tampoco no es un ejemplo a seguir, pero creció descomunalmente en un ratito, ¿cierto? Yo digo, ¿qué es lo que sube? A ver, vemos. Bueno, hacía estudio bíblico, pero había un estudio en específico que daba fechas, ¿se entiende? Y una fecha, ponerle que hoy es, bueno, yo lo estoy subiendo el 14 de febrero de 2023. Yo le digo, bueno, el 27, encima le dio una fecha muy cercana. El 27 es el arrebatamiento. Y vos le decís, ¿por qué? ¿Y por qué hice un cálculo? La Biblia cero. No, no, Biblia no. Solamente hice un cálculo en mi mente y bueno, es un cálculo nomás. Y así también lo hizo un gran predicador. Yo me atrevo a decir que es un siervo de Dios. Pero ¿qué pasa? Entró en el error, mordiendo el anzuelo de una manera descomunal. También dio fecha. Pero bueno, no hay que condenarlos si se arrepienten. ¿Entiendes? Por ejemplo, el primero que mencioné, bueno, se arrepintió, pero no puede hacer cálculos. No pueden hacer cálculos. Es un poco de sentido común. Uno que no sabe leer las escrituras lee, ni el día ni la hora saben cuándo ha de venir mi padre. Bueno, entonces no hay que poner fecha ni nada de eso. Y ya está. No hay más explicación que eso. No saben ni el día ni la hora, menos van a saber cuando el Señor venga. ¿Se entiende? Pero bueno, no hay que condenarlos como anticristo ni nada porque obviamente, lo digo por, primero, la primera persona no la conozco, no sé qué doctrina enseña, pero ya al decir fecha y hora, y bueno, ahí ya algo raro. Y el segundo que mencioné era, al- bueno, al Dusin, su apellido creo. Conozco su doctrina, le enseña muy bien, sabe mucho de teoría, de salvación y demás, pero no concuerdo con Apocalipsis. No es que sea un anticristo, simplemente no llevamos la misma línea. Creo que él también es dispensacional, pero no por eso significa que no son salvos, simplemente son cosas secundarias, pero hay que enseñar bien. Entonces, si sabemos el día y la hora, nos prepararíamos una semana antes y bueno, haríamos lo mejor posible, pero no es el caso. Por eso si nosotros o el mundo sabe cuándo vendría el Señor, todos se arrepentirían
Y no sería justo, totalmente injusto sería porque se arrepienten solamente para salvarse a sí mismo. Y el que se salva a sí mismo la pierde. Por eso aparece de repente. Por eso no estemos afanados por cuándo vendrá el Señor, sino en cómo estaremos delante de Dios. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Claro, pero ahí están poniendo fechas. Vendrá en cualquier momento, es 100% seguro que Él sí viene y va a venir. Pero que estemos listos como si fuera mañana y no como si falte un montón. Sin embargo, no podemos estar afanados por nada, velando con paz y paciencia en medio de todas las cosas malas, con todos los frutos del Espíritu Santo en guardia. 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bueno, debemos estar acorde con las Escrituras. El Señor nos pone sobre su casa, sobre su iglesia, entonces ser prudentes. ¿Se entiende? ¿Quién será el siervo fiel? Bueno, eso tenemos que autoanalizarnos con los 10 mandamientos, con cómo estamos viviendo, si somos testimonios, si somos luz en medio de las tinieblas y en muchas cosas. Primeramente tener el Espíritu Santo. Cuando digo tener el Espíritu Santo no es algo místico. Tener el Espíritu Santo es tenerlo, que te convence de pecado, que estás mortificando el pecado, que estás leyendo las Escrituras, poniéndolo en práctica, eso es. Bien, ya vamos terminando. Versículo 46. ¿Qué nos dice? Bueno, dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. ¿Cómo? Siendo prudentes, siendo fieles, estudiando, meditando, mortificando el pecado, practicando. Esa es la vida que uno debe llevar, ser luz. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Bueno, siervos prudentes. Jesús nos dijo que debemos seguir adelante con diligencia mientras el Señor no está. Debemos ser ese siervo fiel y prudente que cuida de los negocios de su amo mientras el Señor está fuera, siguiendo su palabra y estando acorde a su palabra. Nada más. Y automáticamente se me vino un pasaje a las Escrituras. Dije automáticamente, no es que sea elegido, ¿viste? No, automáticamente porque me acordé de la palabra prudente. Hay un pasaje, ojalá me acuerde todos los pasajes de la Biblia, pero bueno, no es el caso mi memoria. Bueno, hay un pasaje de la Biblia que en resumidas cuentas ustedes pueden fijarse por favor si se acuerdan para no ser un hereje. Hay un pasaje de las Escrituras que dijo el Señor como que el reino de los cielos es semejante a un señor que tomó consigo dos siervos, ponele dos siervos que dijo que los puso a cuidar su viña o algo así. Y dijo que cuando se fue, y está tratando de esto, exactamente esto, cuando se fue, los siervos comenzaron a golpear a los otros siervos. ¿Se entiende? Ahí vemos un caso de un siervo malo, infiel. ¿Se entiende? Así está el mundo, lamentablemente. Qué lástima que no lo tengo, a ver si lo puedo buscar, pero no creo. Bien, ahí lo encontré, gracias a Dios. Hay bastantes pasajes que lo que Jesús específicamente trató diciendo las parábolas del reino de los cielos semejantes. Bueno, en este caso vamos a tomar lo que dije, es los labradores malvados. Capítulo de Mateo 21, versículo 33. Dice, oíd esta parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Quiere decir cuando Jesús ascendió, cuando Jesús, en este momento prácticamente.
y no está eternamente, por eso se fue lejos. Y cuando se acercó en tiempo de dar frutos, ¿qué nos quiere decir? El Señor viene por los frutos. Cuando venga, va a buscar frutos. Envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Y miren lo que dice acá. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Nos dicen, envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Y acá vemos su gloria, Jesucristo, su gloria, su poder en resplendor. Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, si este es el heredero, venid, matémosle, apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Bueno, acá nos está describiendo lo que le pasó al Señor Jesús en su primera venida. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? Piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Bueno, ahí nos está escribiendo prácticamente lo que eran los labradores malvados, siervos infieles. También tenemos las parábolas de las bodas. Vamos a leer una partecita que nos dice, y envió a sus siervos llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volviendo a enviar a otros siervos diciendo, deciden los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros y otros tomando a los siervos le afrentaron y le mataron. Al oírlo el rey se enojó y envió sus ejércitos de aquellos y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, así como mataron al Hijo del Hombre, así como mataron, pronto el rey se va a enojar y va a venir. Va a venir, pero no va a venir a ser muerto, sino a juzgar a todas las naciones y destruir. Bueno, eso es más o menos lo que nos estaba diciendo acá Mateo en sus señales cuando Él venga. ¿Se entiende? Volvemos rápidamente al versículo, a ver si lo encuentro. Sí. Bueno, eso menos mal que lo encontré como para darles un, un conocimiento extra. A ver, estamos en el versículo 47. De cierto os digo que si sobre todos sus bienes le pondrá, que le halle siendo fiel, a que no golpee ni mate sus siervos. Entonces, Jesús también prometió que seremos recompensados por nuestra diligencia. Los siervos sirven al amo, pero el amo sabe cómo cuidar y recompensar a los siervos. Nosotros tenemos que ser siervos, no profetas, como hay muchos. Hay que ser siervos. Yo estoy enseñando, pero soy un siervo. Yo sirvo al Señor. Quiero servir. Realmente quiero ser un siervo. No soy ni más superior ni menos superior que ustedes. Simplemente hay que ser siervos, hermanos. Dice, versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Mire aquí cómo se está complementando con los labradores malvados. Que el Señor se fue lejos y así como se fue lejos, pensaron que tenían todo el derecho de hacer lo que quieran. ¿Cuánto más vemos en las iglesias? Dicen, esta es mi iglesia. No, esa no es tu iglesia, esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo debe esperar conforme a las escrituras.
No, ahí lo vemos saltando, bailando, danzando, predicando de dinero, y así está. Así vendrá el Señor y bueno, ejecutará juicio. Siervo malo e inútil, si dice que Jesús tarda en venir y vive primero en las cosas del mundo, pensando que faltará mucho y después se arrepiente. Este es también otro caso. Dicen que se van a arrepentir al final. No, inútil, siervo malo. Pero es siervo malo e inútil. Jesús nos advierte contra la actitud que dice, mi Señor tarda en venir. Debemos vivir en contraste y en constante anticipación del regreso de Jesús. Y eso significa estar involucrado en su palabra, estudiando y practicando, orando, velando y todo lo que conlleva. Ese espera como un buen siervo, no danzando en las iglesias ni predicando cualquier cosa. No, el buen siervo hace lo que su amo hace. ¿Se entiende? Lo que a su amo le agrada. ¿Cómo sabemos esto? Leyendo las escrituras y sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Versículo 49. Y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos. Bueno, aquí vemos también los labradores malvados que a través, pensando que Jesús tardaría mucho, pero tendremos más tiempo para el mundo. Comenzaremos a golpear y alejarnos más. El siervo malo que no está listo para el regreso de su amo pecó al menos de tres maneras. Primero, no trabajó en el negocio que su amo le había dejado. El negocio era lo que estábamos diciendo anteriormente, servir, ser luz en medio de las tinieblas. ¿Se entiende? No negocios de prosperación, negocios de danzas, negocios de abrir comedores, no, no. Negocios primero, preparándose y luego predicando. Negocio me refiero a un cargo que debemos de tener nosotros, ¿se entiende? No un cargo de, de bienes, un cargo superior, no, no, sino lo que como siervos debemos de hacer. Segundo, bueno, peleó y maltrató a sus consiervos. Tercero, se entregó a los placeres del mundo en vez de servir a su amo, tal y como vemos los labradores malvados. Bueno, seguimos. Versículo 50, ya nos quedan un versículo más y ya terminamos. Versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Wow, cómo se compacta. Es hermoso cómo se compactan las escrituras. Así debemos de estudiar las escrituras, no solamente leyendo un versículo y sacándolo de su contexto. No, acá vemos que prácticamente se repite lo que Jesús dijo de las parábolas. Las parábolas de las fiestas de bodas, las parábolas de los labradores malvados, Isaías 5 también. Tenemos muchas parábolas. Cuando el Señor dice el reino de los cielos es semejante, bueno, compáctenlo con este capítulo 24. Y van a ver que todo se va a relacionar. Y van a decir, la teoría dispensacional no tenía nada que ver con esto. Pero bueno, es así como se debe estudiar las escrituras a profundidad. Entonces, versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe. Bueno, el Señor vendrá cuando nadie se lo espera. Y si viene, lo castigará duramente en infierno. Si te sorprende la venida del Señor y tenés temor, miedo más que temor, porque todos debemos tener temor de Dios, miedo, bueno, ahí tenemos que chequear a ver cómo estamos seriamente con Dios. Está bien que hay otros que dicen, ya quiero que venga el Señor. No, no, no sabes lo que decís. El Señor va a venir a ejecutar juicio, no es que va a venir a tirar flores. ¿Se entiende? El que dice eso es una persona muy egoísta. Pero bueno, debemos estar de pie, de rodillas ante Dios y esperando como un buen siervo fiel al Señor. Yo te recomiendo que
estudie las escrituras para que sepas cuál es su voluntad antes que la nuestra. Porque ahí vemos a las iglesias falsas que prácticamente no hacen la voluntad de Dios y así están. Solamente queda mirar un poquito y yo decir, ¿por qué están danzando? ¿Por qué están gritando? ¿Por qué hacen esto? Y si tenés el verdadero Espíritu de Dios, el Espíritu Santo más que el Espíritu de Dios, te va a hacer una especie de rechazo ante esas iglesias falsas. Pero bueno, volviendo al tema, el Señor vendrá cuando nadie se lo espera, tal y como vino con los labradores. El Señor vino y ¿qué hizo? Ejecutó el juicio. Ya fue el tiempo de servir. El Señor ahora va a venir con su máximo poder, su máximo esplendor, su máxima gloria, reinado y demás, a ejecutar juicios. Ya no va a venir como un siervo, sino que va a venir como un amo. Los siervos debemos de ser nosotros, ¿se entiende? Sirviendo al Señor, no que el Señor nos sirva a nosotros. Entonces va a venir que va a sorprender a todos. Y cuando venga nosotros tenemos que decir, gracias Dios, realmente me estuve preparando, luché tanto para este día. ¿Se entiende? Y aquel siervo malo va a decir, no, no me pude preparar, era todo real. ¿Se entiende? Ahí tenemos el infierno y el cielo. Condenación eterna y vida eterna. Versículo 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No, pero Dios es amor. No, no. Es amor y fuego consumidor. Vemos que a una persona le decís, por ejemplo, mira, estas personas no van a heredar el reino de Dios. No, pero el Señor es amor, me va a perdonar igual. No, no, no. Acá dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Así le dará el lloro y el crujir de dientes. Vemos amor, sí, sí, lo vemos amor, pero así también es fuego consumidor. De hecho, esto que está diciendo lo está haciendo con amor, no con odio. Señor en su naturaleza es amor y no puede dejar de ser amor, pero también en su amor ejecuta juicios. También en su amor castiga a sus hijos para que vayan en camino recto. ¿Se entiende? Debemos también de pedir, Señor, castígame si estoy yendo en un mal camino. No debemos decirle, Señor, que nos vaya bien en todo. No, no. Señor, ejecuta juicios si estamos yendo por mal camino. Juicios temporales, juicios que valgan la pena para enderezarse. Hay vida, hay personas que viven en juicio y no se arrepienten. Ese es otro tema. Entonces sí, un castigo duramente. Pero bueno, el siervo bien y prudente fue recompensado, pero también lo fue el siervo malo. ¿Cómo fue recompensado? Fue recompensado por su maldad y tendrá su parte con los hipócritas que merecía el infierno. Así que bueno, mis hermanos, esto espero que le haya podido acomodar un poco la idea del dispensacionalismo. Lo pensaba así, pero bueno, gracias a las escrituras pude comprender que todos los 7 años y demás son cálculos humanos y no de Dios. Pero bueno, solo quiero decirte, sola escritura, esto es sola escritura, por lo tanto, ya más de esto, ya fuera de esto, literalmente es doctrina de hombres. No digo que esta sea la verdad, seguramente tengo un error, pero es así como se debe estudiar las escrituras. Dios nos puso esto como mentes finitas que somos, y es como si tuviéramos, sabiendo esto, en contar con los palitos como en la matemática. Es lo más finito para nuestro cerebro comprenderlo. Por eso tenemos la guía del Espíritu Santo. Pero bueno, esto fue todo. Espero que te haya gustado. No sé cuánto duró el video. Bueno, estamos unos 56 minutos. Perfecto, estamos bien. Así que no olvides suscribirte y comentar, compartir, darle like. Bueno, todo lo que puedas hacer a tu alcance. Así que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video. Adiós.